Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos hablando sobre la crisis de fe, pero en este tópico hablaremos sobre ajustar nuestra vida a Dios. Usted no puede quedarse donde está e ir con Dios. Usted no puede quedarse donde está e ir con Dios. Así que los ajustes son necesarios, es el tema para hoy. Y de antemano, como base bíblica tenemos a Lucas capítulo 14, versículo 33, que dice: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Le animo a que le dé un me gusta a el tema relacionado con los ajustes en la vida y esos ajustes a Dios. Bibliocéntricamente vamos a estar hablando y anímese a compartir con otros y edificar a otros y participar de las buenas nuevas de salvación extendida al mundo necesitado de Dios. Muchos de nosotros creemos que Dios nos hable y nos asigne una tarea, ¿verdad? No obstante, no nos inclinamos a hacer ningún ajuste en nuestra vida. Bíblicamente, esto último es imposible. En el relato bíblico, cada vez que Dios le hablaba a las personas acerca de lo que Él quería hacer por medio de ellos, fue necesario que hicieran grandes ajustes. Tuvieron que ajustar sus vidas a Dios. Una vez que hacían los ajustes, Dios realizaba sus propósitos por medio de aquellos a quienes había llamado. El segundo punto decisivo es ajustar su vida a Dios, porque de esa manera debe ser ajustado en el saber y hacer la voluntad de Dios. El primero fue la crisis de fe, que debe creer que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido. Sin la fe en Él, usted o yo tomará decisiones equivocadas, tomaremos decisiones equivocadas en ese primer punto, en cuanto a la crisis de fe. Por tanto, el segundo tópico son los grandes ajustes que hay que hacer. Y haciendo ajustes en su vida a Dios también es un punto crítico. Si acepta hacer los ajustes, entonces avanzará en la obediencia. Si los rechaza, perderá que Dios tiene preparado o perderá que Dios tiene preparado para su vida grandes y bendiciones que solo Él puede dar. Si usted tuvo fe cuando enfrentó la crisis de fe, usted tuvo fe en ello, ¿qué más se requiere como demostración de esa fe? Se necesita una realidad, la invitación de que Dios o la invitación de Dios para trabajar junto a Él siempre lo va a conducir a una crisis de fe que requiere confianza y obediencia. Aquí reina la confianza y la obediencia para hacer esos grandes ajustes. Una vez que ha llegado a creer en Dios, demuestra su fe por lo que usted hace, es decir, la fe requiere acción. Esta acción es uno de los grandes ajustes que vamos a considerar en este estudio, en este tópico. Su obediencia también será parte de las acciones que se requiere. Sus ajustes y obediencia serán costosos para usted y los que lo rodean.
La fe es igual a acción y la acción es igual a ajustes más obediencia. Ahora bien, los ajustes según Dios, cuando Dios le habla, revelándole lo que está a punto de hacer, esa es una invitación para ajustar su vida a Él. Una vez hecho estos ajustes, según sus propósitos y sus caminos, usted está en posición de obedecer. Los ajustes le preparan para la obediencia. Usted no puede continuar su vida como de costumbre o quedarse en el punto donde está y al mismo tiempo ir con Dios. Esto es consistente en toda la Biblia. La revelación que Dios le da es, no se le olvide, que es la invitación para que usted y yo hagamos ajustes en nuestras vidas a Él. Tenemos el caso bíblico en Génesis capítulo 6, cómo Noé no podía continuar su vida rutinaria y construir un arca al mismo tiempo. También en Génesis capítulo 12 del 1 al 8 vemos que Abraham no podía quedarse en Ur o Harán y ser padre de una nación en Canaán. En Éxodo capítulo 3 tenemos el caso de Moisés, que no podía quedarse en el desierto pastoreando ovejas y presentarse al faraón al mismo tiempo. En primera de Samuel 16 del 1 al 13 nos encontramos con David, que tuvo que dejar sus ovejas para ser rey. En Amós capítulo 7 del 14 al 15 nos encontramos con Amós, tuvo que dejar sus higueras para ir a predicar a Israel. Y en Jonás 1 del 1 al 2, capítulo 3 del 1 al 2, capítulo 4 del 1 al 11, vemos a Jonás que tuvo que dejar su hogar y sobreponerse a sus prejuicios para ir a predicar a Nínive. En Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, nos encontramos con los apóstoles, en este caso con Pedro, Andrés, Santiago y Juan, tuvieron que dejar su negocio de pesca para seguir a Jesús. En Mateo capítulo 9, versículo 9, Mateo tuvo que dejar su oficina de recolección de impuestos para seguir a Jesús. Y en Hechos capítulo 9, del 1 al 19, vemos a Saulo, más tarde llamado Pablo, que tuvo que cambiar completamente la dirección de su vida para que Dios lo usara para predicar el evangelio a los gentiles. Con esto quiero decirles sobre la importancia de hacer enormes cambios y grandes ajustes. Algunos tuvieron que dejar su familia y su país. Otros tuvieron que dejar prejuicios y preferencias. Otros tuvieron que dejar atrás metas personales, ideales y deseos. Todo tenía que ser rendido a Dios y la vida entera ajustada a Él. En el momento que se hicieron los ajustes necesarios, Dios empezó a realizar sus propósitos por medio de ellos. Cada uno aprendió que vale la pena ajustar la vida a Dios. Y como versículo central de este tema, en cuanto a los ajustes grandes que se debe de hacer, aquí Jesús le dijo a sus discípulos: así pues, que cualquiera de vosotros, si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, según Lucas capítulo 14, versículo 33. Hay una pregunta y es la siguiente: ¿ha llegado al punto de su vida en que está dispuesto a renunciar a todo para seguir a Jesús? De pronto, dentro de nuestras emociones diremos, sin pensarlo dos veces, que sí. Pero déjeme decirle que tal vez usted piense: Dios no me pedirá a mí que haga grandes ajustes.
Si usted se basa en las escrituras, encontrará que él demandaba ajustes de su pueblo, exigió grandes ajustes aún de parte de su propio hijo. ¿Por qué? Porque ya conoceréis la verdad, dice la palabra, conoceréis la verdad, conoceréis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos, según 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Jesús se despojó a sí mismo de su posición y riqueza celestial para unirse al Padre en la obra de proveer redención mediante su muerte en la cruz. Eso fue un ajuste gigantesco. Sí, ahora su dificultad más grande al seguir a Dios puede ser en el punto del ajuste, no tanto en la crisis de fe, sino en cuanto al ajuste. Si quiere ser un discípulo, un seguidor de Jesús, no tiene alternativa. Usted tendrá que hacer grandes ajustes en su vida para seguirlo. Y seguir al maestro requiere ajustes. Mediante no esté listo para hacer los ajustes necesarios para seguir y obedecer a Dios, usted no lo podrá servir. Su dificultad más grande para seguir a Dios surgirá en el punto, vuelvo a repetir, del ajuste. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, perdón, según Isaías 55:9. ¿Qué podríamos decir en este aspecto? Que nuestra tendencia es querer dejar de lado el ajuste e ir directamente, sí, directamente del creer al obedecer. Si quieres seguirlo, no tienes alternativa. Sus caminos son tan diferentes de los suyos, según lo que acabamos de leer en Isaías 55:9, porque es que la única manera de seguirlo es que ajuste su vida a los caminos de Dios, a los caminos de Él. Tenemos el caso de Eliseo y el joven rico, donde recibieron invitaciones para unirse a Dios. Así que podemos ver, y para ello le invito a que se una a esta lectura que vamos a hacer ahí claramente en el libro de Reyes. Le invito para que abramos nuestra Biblia en Reyes capítulo 19, el versículo del 15 al 21, cuando nos dice claramente, y le dijo Jehová. Estamos hablando acá en el caso de Eliseo, cuando dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aquí hablando el Señor a Elías. Luego dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él, Eliseo, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré.
Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al profeta para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí hablando de Eliseo, el llamamiento de Eliseo. Pero no solamente es de mirar ahí, sino que también vamos a mirar una ley de comparación con otro joven que tiene que ver también con un llamado. Y aquí estamos hablando en este caso de el joven rico. En Lucas el capítulo, y quiero que leamos de igual manera, en Lucas el capítulo 18 nos está mostrando un caso muy claro de otra manera de Dios Jesús hacer un llamamiento. Lucas capítulo 18, vamos a mirar los versículos del 18 al 27, cuando dice de la siguiente manera, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el cielo de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué ajuste se requirió de cada uno? Bueno, podríamos decir que en Eliseo él abandonó su trabajo rutinario y ajustó su vida al servicio de Dios. El joven rico no quiso abandonar sus posesiones. Entonces es de preguntar cuál fue la respuesta de cada uno o cuál fue la respuesta que cada uno dio. Eliseo obedeció, o sea, él respondió actuando en obediencia, ajustando así su vida para el servicio de Dios. Mientras que el joven rico, con su acción, con su actitud, con sus hechos, no quiso obedecer a los ajustes de vida. El joven rico quería vida eterna, pero no estaba dispuesto a hacer los ajustes necesarios que Jesús le pidió. Su dinero y su riqueza eran más importantes. Jesús lo sabía, claro. Sabía eh, que no podía amar a Dios completamente y al dinero al mismo tiempo. Según Mateo 6:24, Jesús le pidió que dejara a un lado lo que había convertido en su Dios, y era que su riqueza. El joven se negó a hacer los ajustes necesarios y se quedó fuera de la experiencia de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, según Juan 17:3. Conocer a Dios es el único Dios verdadero que nos dará más de lo que este mundo nos ofrece. Nos da la vida eterna mediante el sacrificio y el triunfo de Jesucristo. El amor que el joven tenía por el dinero y su codicia lo hacían idólatra, según Efesios 5:5. Erró y no llegó a conocer al verdadero Dios y a Jesucristo a quien Dios había enviado. Quería vida eterna, pero se negó a ajustar su vida al verdadero Dios. Es igual. Hoy en día muchos quieren seguir a Jesús, pero de lejos. Muchos quieren seguir a Dios
pero sin comprometerse, sin compromiso, sin decisiones y sin condición. Eliseo respondió en forma muy diferente. Tuvo que dejar a su familia y a su trabajo. Era agricultor. De esta manera tuvo que dejar su actividad rutinaria para seguir el llamamiento de Dios. Usted tal vez haya oído la frase de quemar las naves, ¿sí? Pues bien, Eliseo quemó su equipo agrícola y mató sus 24 bueyes. Cocinó la carne y la dio de comer a la gente de su comunidad. Ni siquiera pensaba regresar. Cuando hizo los ajustes necesarios, se colocó en posición de obedecer a Dios. Como resultado, Dios obró por medio de Eliseo y realizó algunas de las más grandes señales y milagros registrados en el Antiguo Testamento, como es en Segunda de Reyes del capítulo 2 hasta el capítulo 13. Eliseo tuvo que ajustar su vida al comienzo de su llamamiento. No fue hasta que hizo los ajustes necesarios que Dios pudo obrar por medio de él. No, porque Dios conoce el corazón del hombre y sabe hasta dónde estamos dispuestos a dejar, abandonar prioridades por obedecerle a él. Nadie puede describir lo que Dios puede realizar por medio de una vida totalmente rendida, ajustada y obediente a Él. Cuando Dios le invita a unirse a Él, la tarea tendrá proporciones tan divinas que usted enfrentará una crisis en su fe. Su respuesta exigirá primero fe. La fe se demostrará por la acción. La primera acción incluirá ¿qué? El ajustar la vida a Dios. La segunda acción será su obediencia ¿a qué? A lo que Dios le pide que haga. Usted no puede pasar a la obediencia sin hacer los ajustes. De modo que el orden es fe, ajustes y obediencia. Ese es el orden que debemos de tener muy, pero muy presente. Y como resumen y conclusión a esta enseñanza en relación a los ajustes son necesarios, podría decirles que primero, cuando Dios te habla o me habla, revelándote o revelándome lo que está a punto de hacer, esa revelación es la invitación para ajustar tu vida y mi vida a Él. También es de decir que los ajustes te preparan y me preparan para la obediencia. No puedes, ni puedo quedarte, ni puedes quedarte, ni puedo quedarme donde estás, donde estoy y a la vez andar con Dios. Tu vida o tu más grande dificultad y mi más grande dificultad en seguir a Dios puede ocurrir en referencia a los ajustes. Nadie es capaz de describir completamente lo que Dios pudiera hacer mediante una vida totalmente rendida, ajustada y obediente a Él. Recuerda que el orden es fe, ajuste y obediencia. Amén. Bendiciones, bendiciones.